Pues voy a centrar un poco ahí, con magnetismo a la rejilla esta pieza. La voy a subir un poco. Voy a poner un cilindro que en principio va a ser el que haga de palo. En principio no me voy a detener mucho con él, ajusto todo lo que pueda. También puedo seleccionar todos los vértices, un cilindro sencillo, de la tapa de arriba, subirlos y la parte de abajo bajarlos. Vale, en principio no me voy a entretener más con el palo. Luego le podremos añadir algún detalle. Voy a hacer una pieza metálica donde luego engancharé una cadena que podría ser una especie de tapón con anilla, un disco metálico con anilla que va a ir en la parte de abajo del hacha. Antes de eso, primero voy a ordenarme un poco la escena. Voy a coger la parte metálica y en el channel box, fijaros toda la lista del histórico que tiene. Todo esto lo voy a borrar, delete history, para que la escena no esté tan cargada. Y en el outliner lo vamos a llamar metal o filo o lo que sea. Este cilindro sería el palo y las cuatro curvas ya las voy a borrar. Ya tenemos la escena un poco más limpia. Y me voy a ordenar la escena todavía un poco más, creando con el objeto seleccionado un display layers. Si le damos al cuarto botón de los que hay en el display layer, creamos un layer con el objetos seleccionados, visible, invisible. Así, de esta manera es muy cómodo quitarnos o poner cosas en la escena. Si le damos dos clics al nombre del layer, le podemos darle un nombre más reconocible y asignarle un color para que luego el alambre tengamos una visual en alambre con colores y que la escena sea y cada pieza sea mucho más fácil de reconocer. Salvamos y ahí tenemos el alambre. Los objetos en alambre se ponen del color del layer. Voy a hacer lo mismo con el palo. Selecciono los objetos, último botón, creo un layer, dos clics. Podemos llamar madera, palo, mango, que sea. Vamos a ponerle un color azul y de esta forma nos vamos organizando la escena. Visualmente es más claro ver cada uno de los objetos y también podemos muy cómodamente quitar y poner, activar y desactivar el visibility, esta V, de cada display layer para no ver nada en la escena o verlo todo. Vale, voy a hacer invisibles los dos render layer y me voy a acercar y vamos a hacer una especie, la parte donde habría un remache metálico con anilla. Para ello voy a partir de un cilindro, saco con la T la ficha del histórico, lo voy a ensanchar un poco, voy a añadir radius, quizá le voy a poner una subdivisión más en altura y alguna subdivisión más en las dos tapas, arriba y abajo, subdivision caps. Y voy a crear también un donus, un toroide. Le doy dos clics para que aparezcan la caja de opciones de creación del toroide y le voy a decir simplemente que se alinee en Z. ¿Por qué? Porque quiero que salga con esta orientación. Vale, lo creo, ya lo tenemos aquí, lo muevo hacia arriba,
le doy a la T y con esto voy a ajustar un poco las dimensiones de esta anilla, más o menos, para que quede con las dimensiones pues que nos interese. Quizá un poco más radius, más radio de sección. Vamos a ponerle, vale, pues así podría ser. Vale. Y ahora quiero fusionar estas dos piezas, que ahora mismo son dos objetos independientes, para convertirlas en una y que la unión de ambas sea continua y haya un flujo, un flow de polígonos lógico. Para ello voy a utilizar dos herramientas nuevas de la versión 2022, o en realidad dos botones nuevos, porque las herramientas ya estaban antes, pero ahora ya son botón. Antes de esto voy a unir las dos piezas con una herramienta del Modeling Toolkit de modelado poligonal, que son las booleanas. Es decir, voy a hacerle una operación booleana. El Modeling Toolkit está aquí, seleccionamos los dos objetos, boolean, y en este caso la operación booleana de unión es la que queremos, que como se ve ha cortado las dos partes de cada pieza y las ha fusionado. El asunto es que la booleana hace la intersección de los conjuntos, pero, o la unión en este caso, borra la intersección, pero el flujo de los polígonos no es el más óptimo. Si le diéramos al 3, aquí hay muchas imperfecciones, que no quiere decir que no pudiera estar interesante para una pieza más avejentada, pero vamos a intentar que esa unión de estos dos objetos tenga un flujo de polígonos más óptimo. Para ello voy a borrar el histórico. Antes de hacer esta operación voy a hacer un bevel en las dos esquinas del cilindro con una fracción y dos segmentos. Bueno, así mismo. Bien, y ahora a esta pieza le borro el histórico y voy a acceder a Mesh y le voy a aplicar primero un remesh. El remesh recalcula toda la geometría poligonal, hace loops de ejes continuos, podemos controlar el número de polígonos resultantes con el maximum edge length, ponemos .3 salen más, .8 salen menos, vamos a mantener la pieza sencilla. El flujo de polígonos es continuo, pero toda la malla es triangular. Ponemos 0,6, yo creo que lo voy a dejar en 0,6. Entonces, una vez aplicado el remesh, le voy a borrar el histórico, le borro el histórico y le voy a aplicar la segunda herramienta que suelen ir en pareja, que es el Retopologize. El Retopologize va a intentar reorganizar la geometría para que el flujo de polígonos, primero convertir todas las facetas en cuadradas y luego el flujo de polígonos va a tener una lógica. Vamos a darle, activo Retopologize, se lo piensa y hace una conversión bastante interesante primero de todas las facetas a cuadrados, y el flujo de polígonos sigue una lógica bastante óptima para que esta pieza, dentro de la complejidad, se mantenga sencilla y con un flow de polígonos lógico. Funciona en low poly, funciona en smooth, 1,3, 1,3. Y hemos modelado una pieza que de otra manera podría resultar levemente más difícil. Es importante borrar el histórico porque el Retopologize arrastra mucho histórico, es un cálculo complejo, suele ralentizar mucho las siguientes operaciones. La desventaja de esta herramienta o de esta combinación booleana, remesh, Retopologize,
es que los V's desaparecen. Los V's de la pieza desaparecen. Bien, pues hay que hacerlos. Tampoco es muy complicado. Vamos a ponerlo fácil. Me podría ir a la ventana front, seleccionar todas estas facetas, que son las que serían un poco la anilla y parte de la unión, y en el VToolkit crear un Camera Based. Esta parte la puedo mover para verla ahí clara. Y bueno, pues podemos ya intentar hacer unos cortes para luego desplegarlos. Este sería el loop para cortar toda la parte exterior. Casi mejor voy a seleccionar la parte interior. Vale, en este caso ha habido suerte porque al seleccionar el loop es continuo y es justo el círculo interior que quiero. No siempre va a salir tan evidente, pero bueno, me aseguro que aquí tengo seleccionado lo que necesito, y después voy a cortar también por la parte de abajo uno en esta dirección. Si selecciono en el 3D, se selecciona todo un loop, incluido todo el cilindro de abajo, que no quiero. Así que es mucho más sencillo en este caso seleccionar ese loop en el VShell, dos clics, porque en el V-Editor no va a continuar hacia el cilindro. Así que este loop lo selecciono en el VShell. Es que ahí se ha cortado y no ha seguido seleccionando. Bien, pues estos son los dos cortes que necesito hacer. En esta pieza de la anilla me voy a Cut and Sew y Cut. Ya se ven más gruesos. Selecciono el VShell y hago un Unfold. Y esta pieza tiene un despliegue bastante lógico. Vamos a rotarla un poquito. Vale. Y nos quedaría el cilindro central, que podríamos planteárnoslo de varias maneras. Me voy a la ventana front. Este es muy sencillo. Seleccionaría quizá todas estas facetas. Vuelvo a la perspectiva. Si quisiera seleccionar un loop más de facetas, lo puedo hacer muy fácil con las teclas mayor que y menor que del teclado. O sea, mayor que, aumento la selección con el Shift mayor que, y con el menor que disminuyo la selección. En este caso yo creo que estas facetas serían correctas. Le puedo crear una proyección Camera Based. Me aparto este shell por aquí y ya solo me quedarían las dos tapas. Para las dos tapas puedo seleccionar las facetas de 1000 maneras. Puedo seleccionar todas las facetas de la figura y deseleccionar en el V-Editor las que ya tengo. Y con eso ya tengo las dos tapas seleccionadas. Para las dos tapas pues le puedo aplicar un planar, una proyección planar en I. Abro las opciones de planar, me aseguro que estoy en I y proyecto. Y con esto ya tenemos las dos tapas que están en el mismo sitio, desplegadas desde arriba en vertical y de una forma lógica. La que se ve roja, selecciono el VShell, me voy a Transform y en Flip le doy la vuelta. Ya tengo estas dos tapas desplegadas. Y la anilla, o la anilla central, o la parte vertical del polígono, pues muy sencillo.
como no deja de ser una cinta, puedo seleccionar aquí mismo en el V-Editor todo este loop de ejes, cortar, cut and shoe, cut, hasta el corte, selecciono el V-Shell y unfold. Y la tirilla se despliega. Podría ser un despliegue de Vs correcto. Selecciono todos los V-Shell, Arrange and Layout, Layout. Y ya tenemos esta pieza con unos Vs. Quizá la parte central del cilindro la puedo enderezar. Esta moverla así. La puedo enderezar. Vamos a ver otro layout. A ver qué hace. Layout. Bueno, pues hace su reorganización. Correcto. La pieza queda desplegada con los Vs correctos, la proporción correcta y con un despliegue más o menos lógico. Podríamos... Vamos a hacerle incluso la parte interior donde iría enganchado el palo. Si yo selecciono esta faceta y le doy a mayor que, se ve como la proporción va subiendo. Tendría que seleccionar con el tabulador estas 4. Aquí podríamos hacer una extrusión de polígonos, meter un poco con el offset. En este caso, si utilizo el offset, se me pellizcan las facetas, se me superponen. Así que no voy a usar el offset. Como son planas, voy a usar quizá el thickness. No. Voy a usar el propio escalado de... Si utilizo el offset, se pellizcan. Así que voy a cambiar a escalado normal, al escalado, y así escalo todas las facetas, no solo hago offset del borde, escalo todas las facetas. Si aplico otra extrusión, puedo tirar hacia arriba y ahí hacemos el hueco para meter el palo. Solo me quedaría reforzar un poco estas esquinas, con los dos loops de las dos esquinas, con un pequeño bevel. Puede tener 2 segmentos, fracción, bueno, pues así mismo. Pasa que al haber modelado ahora esta parte, los Vs habrán cambiado. Tenemos facetas nuevas que tenemos que hacer. Entonces, vamos a ver qué es lo que ha hecho los Vs. Este shell lo ha marcado. Este shell lo ha conservado como uno solo, pero nos tenemos que asegurar al menos de hacer un unfold para que se distribuya, se despliegue de una forma más correcta. Vale. Y siempre al final un layout para que las proporciones y el orden sean automáticos. Es que ahora esta pieza es un poco más grande. Bien, pues ahora ya sí la tenemos. Vamos a volver al Maya Classic. Vamos a ir al Channel Box, sacamos o hacemos visibles nuestros display layer que teníamos y vamos simplemente a colocar esta piececita al final del palo, que es lo que queríamos. Para rotarla podemos hacer una rotación con la J, que rota de 15 en 15 grados, y así, o simplemente en el teclado, en el Channel Box, en rotación en X 180, y la encajamos más o menos donde acaba el palo. Es muy grande, vamos a escalarla un poco y más o menos ahí
es donde tendría una posición lógica esta pieza que hemos hecho. Ahí podríamos luego enganchar una cadena o una cuerda, un adorno. Voy a asignarle otro blim. A este blim voy a borrar el histórico. A este blim, simplemente ahora por diferenciarla, vamos a ponerle un color más cobrizo, más marrón. El palo, bueno, pues otro blim. Los blims son temporales para verlos un poco los materiales con brillo. Otra cosa ya sería ir pensando en el render, pero de esta forma, bueno, los vemos brillar, vemos si tienen muchas imperfecciones y empezamos a definir también en el viewport pues un aspecto un poquito más identificable cada pieza, con un boceto de color, en fin. Vale, pues esta pieza la damos por terminada, tiene sus Vs y vamos a hacer finalmente una especie de cinta de cuero enrollada en espiral en el mango de madera. Antes de eso voy a empezar a reforzar un poco. No, con el multicut no. Voy a aplicar un bevel en la parte de arriba y de abajo del cilindro para que si empezamos a darle algún detalle, darle al 3, no se redondee demasiado esta parte. 1, 3. Vamos a hacer lo mismo en la tapa de arriba. En este loop de ejes, un bevel con la fracción pequeña, 2 segmentos, y así cuando le demos al 3 los bordes se mantienen un poco más marcados. Vale. Volvemos a ver todo. Y antes de empezar con la cinta de cuero, vamos a darle un pequeño detalle. Inserto 2 loops de ejes, selecciono este loop, aplico una pequeña extrusión, un pequeño adorno y en todos estos loops pues un bevel, fracción pequeña, 2 segmentos. Bien. Podemos hacer algo parecido. Pues en donde calculemos que va a acabar el mando. Inserto 2 loops, selecciono todo ese loop de facetas, hago una extrusión, tiro, aumento un poquito el offset, podemos darle alguna historia más a este adorno, todo a base de extrusiones, y finalmente ese loop, este loop, este loop, este loop, este loop, este loop, este loop y el de dentro, bevel, fracción, 2 segmentos o uno, o un segmento si no queremos tan marcado, y bueno, empezamos a meter algo de detalle. La cinta, vamos a meter esta pieza vamos a incluir esta pieza en otro display layers que podemos llamar adornos. Es un color verde, así cuando veamos el alambre empezamos a identificar visualmente muy bien por colores cada objeto. Vamos a hacer los 3 display layer invisibles, saco la rejilla y para hacer la cinta de cuero enrollada en espiral voy a utilizar
una primitiva que tiene el Maya, que son las Super Shape. Voy a crear una. En principio, lo que vemos llamado Super Shape no deja de ser una esfera, pero si nos vamos al editor de atributos, al histórico, vemos que es una figura con unas ecuaciones matemáticas de las que se pueden sacar otras figuras geométricas muy diferentes. Dándole aquí al botón random, vemos que generan especie de estrellas, esferas, pirámides. Bien, vamos a resetearla. Y de lo que me voy a valer es de la posibilidad de hacer una hélice o hacer una espiral con esta Super Shape. En Helix le voy a desactivar el Merge Vértices para que no fusione los vértices, y de esta manera lo que es la espiral queda liberada porque no se están fusionando los vértices y podemos empezar a manipular todos estos parámetros que son, se va a ver muy claro si subo un poco el vertical offset empieza a desplazar en vertical esta forma, y con el horizontal revolution le podemos dar más o menos vueltas. Por lo tanto, empezamos a tener una especie de tubo en espiral. Le voy a quitar subdivisiones en horizontal y en vertical para que no haya tanta malla. 4 y 4 me va a sobrar, y vemos que podemos el número de revoluciones en horizontal. El vertical offset es lo que nos va a dar la separación de esas revoluciones. Vertical revolutions, que son las vueltas que da en vertical, voy a bajarlo para hacer, y ahí ya estamos viendo que tenemos casi o sin casi una especie de cinta en espiral. Con cuidado ajustamos vertical offset, metemos más revoluciones en horizontal y podemos tener una cinta de cuero enrollada. Una cinta de cuero o de lo que sea enrollada en espiral, hecha de una forma muy sencilla. ¿Vale? Con la Super Shape. Con Horizontal Revolution controlamos el número de vueltas, le hemos bajado geometría o subdivisiones de polígonos. Vertical Revolutions, lo justo para que nos dé, que no se abombe tanto, porque ahí empieza a aparecer otra cosa, una columna, una caracola, pero en un valor bastante bajo sale casi plana, con un pequeño abombamiento, pero aceptable. Y con el vertical offset vamos a controlar lo pegado o separado que esté esta especie de espiral en vertical. Vale, vamos a ver si nos encaja con el mango. Voy a Channel Control, saco la madera y vale, se nos ha quedado ahí un poquito dentro. Vamos a volver al histórico del Super Shape. El Internal Radius lo puedo manipular también, como vemos. Internal Radius, la voy a, con traslación, la voy a colocar, la voy a empezar a colocar en su sitio, y Vertical Offset, vamos a ajustarla, voy a darle menos vueltas, un poquito más de altura. Vertical Offset, la desplazo un poco hacia abajo y alguna vuelta más. Pues yo creo que por ahí empieza a estar más o menos colocada, más o menos. La voy a dejar ahí. A ver. Vale, esto hay que dedicarle un tiempecito hasta que nos guste el aspecto que coge. Bueno,
Voy a darle una vuelta más y yo creo que por ahí la voy a dejar. Un poquito menos de radio. Vale. Vale, ahí la voy a dejar. Ahora mismo es una laminilla. Es una laminilla. Quito la rejilla. Si le aplico una extrusión, Modeling Toolkit, extrude, y tiro un poquito hacia adentro o hacia afuera. Voy a tirar hacia adentro porque el palo creo que se va a ajustar más al palo si tiro hacia adentro, ¿no? Hacia adentro para que se ajuste. Lo que pasa que si tiro hacia adentro, las normales están invertidas. Selecciono la pieza y en Mesh Display, Reverse. Vale. Pues ya tengo un poco de grosor, quizá demasiado. Si le doy al 3, veis que tenemos una cinta un poco con cuerpo, que tiene cierto grosor. A lo mejor el extrude ha sido demasiado. Bien, pues accedo a la pila del histórico, Extrude Face, lo selecciono, le doy a la T y aquí tengo el grosor que le di. Si lo pongo en Low Poly lo vamos a ver muy claro. En Local Translate puedo todavía ajustar un poquito el grosor y que no sea tan exagerado. ¿Vale? Vamos a dejarlo así. Esta pieza está. Finalmente, habría que hacer los UVs, porque los UVs al darle a la extrusión, pues vamos a ver cómo han quedado. Me quedo solo con esta pieza. Los UVs veis que, bueno, el grosor no está bien solucionado en la parte de dentro. Esto al final es un cubo estirado, muy estirado en espiral. Entonces, los Vs se harían igual que hacemos en un cubo. Los Vs se harían de la misma forma que un cubo. Selecciono el objeto. Le doy a un Camera Based para crear unos Vs completos, ¿no? Consistentes. Y ahora selecciono. Voy a quitar el checker. Selecciono todo un loop a lo largo de arriba abajo con dos clics. Pinchando en este se habrá seleccionado toda la espiral hasta abajo. Y de las tapas, los dos grosores, el loop de detrás y el pequeño eje que hay en el otro grosor. Y todo este loop lo dejo para que esté unido. Y en la parte de abajo haría lo mismo. Este eje, este loop y este eje. Estos son los cortes que quiero hacer. Pues voy a Cut and Show y corto. ¿Veis cómo se ha cortado todo de arriba abajo en espiral? Bien, pues ahora selecciono el V-Cell y un Unfold. Y efectivamente este es lo puedo enderezar. Este es el despliegue correcto, que si nos acercamos a los bordes vemos que es como una caja, es como un cubo. La tapita, el grosor, las dos caras anchas y el otro grosor. Por abajo estará igual. Lo que pasa que la pieza es más retorcida, pero es prácticamente igual que un cubo. Si quisiéramos meterlo en el cuadrante, seleccionamos el V-Cell y un layout. Y ya está cómodamente encajado en el cuadrante de los Vs. No quiere decir que lo tengamos que dejar así. Podemos luego decidir que lo queremos, para aprovechar más textura, que lo queremos escalar. Nadie nos lo impide. Pero vemos que la textura ahora va a funcionar. Yo en principio lo voy a dejar en el cuadrante, aunque podríamos querer escalarlo. Y esta pieza está.
esta pieza está... Vamos a ver qué tal encaja. Volvemos al Maya Classic. Vamos a ver qué tal encaja con el resto de piezas. Bueno, pues es un... Podríamos hacerle muchas cosas. Por ejemplo, darle algún toque con el sculpting. Seleccionarlo, sculpting, el pincel de drag, de arrastrar, y empezar a darle con paciencia pues algún detalle, alguna irregularidad, que no sea tan exacta la cinta, tan matemáticamente perfecta, que esté abollada por algún lado. Esto con un poquito de paciencia pues empieza a coger personalidad, a coger irregularidades. Podríamos también prolongarle un poco la parte inferior como si se hubiese despegado y hubiese una cinta colgando. Para ello pues nos iríamos quizá a la ventana derecha, dibujaríamos una curva partiendo más o menos de la faceta de la que queremos que salga ese borde. A esta curva le voy a hacer un center pivot, la voy a acercar un poco para darle facilidades a esa faceta, y cogeríamos este loop de facetas, ese loop, la curva, y esto lo solucionamos con una extrusión de polígonos. Nos sale una línea recta porque solo tiene una división, pero con divisions empezamos a meterle subdivisiones y así coge la forma de la curva. Y si nos fuéramos a esta operación, hay que hacerla en el editor de atributos, en el histórico de la extrusión, porque aquí en la ficha no está, pero sí en el histórico, el Tapper. Si abrimos Poly Extrude Curve, vamos a ver si lo vemos. En Tapper podemos hacer que esa extrusión, ¿vale? Voy a seleccionar el objeto, me voy a ir a la última extrusión, ya la tengo aquí. El Tapper hace más ancho, más estrecho el final de la curva, pero en transición. Va estrechando toda la curva en transición desde el principio hasta el final. Así que podríamos hacer que fuese un poquito más se fuese compactando hacia el final, y esto solo se puede hacer en el editor de atributos. También podríamos rotarla un poco con el twist, hacerle una rotación, porque esto en la ficha del histórico no está. Incluso podríamos darle al Tapper, a ese estrechamiento, unas formas a lo largo de la extrusión, para controlar con esta rampa, añadiendo y quitando puntos, todavía más este estrechamiento. Vale. Lo que pasa, ¿sí?, que si hacemos esto, habrá que revisar qué ha pasado con los subs, porque ahora, al haber añadido todo un tramo nuevo, estos subs ya pues falta un poco solucionar los subs de todo este tramo nuevo. Entonces, pero como no deja de ser un cubo
estirado, pues se puede hacer de la misma forma. Si no lo tenemos claro, se puede hacer de la misma forma que hicimos antes. Seleccionar todo el objeto. Voy a aprovechar y a borrar el histórico. Voy al VToolkit. Le genero un Camera Based. Tengo todos los Vs compactos. Selecciono todo un loop de ejes. Voy a quitar el checker. Todo un loop de ejes. Desde aquí, con 2 clics, hasta abajo. La tapa de arriba selecciono 3 lados. Ahí. Y en la de abajo, que ahora mismo está aquí, pues lo mismo. Selecciono 3 lados. Este y este. Corto. Selecciono el VSEL. Unfold. Roto para enderezarlo. Y le aplico un layout. Y puedo revisar un poco los bordes. Están correctos. Arriba y abajo correctos. Listo. La cinta de cuero está. Layout, si lo muevo, ahí la podemos dejar. Y hemos hecho una cinta de cuero que es una pieza relativamente, bueno, tiene su complejidad, pero de una forma bastante sencilla. Vamos a volver a poner todos los objetos. Podemos dar al cuero otro material temporal. Le borro el histórico. Vamos a poner un color morado. Bueno, pues ya tenemos el hacha. Voy a duplicar esta pieza. La llevo arriba. Con la J roto 180 grados cómodamente. Y le encajamos otro pequeño remate en la parte de arriba. Vale, pues en principio hasta aquí el modelado de estas piezas. Y antes de acabar, vamos a organizarla. Si copio este nombre en este segundo, ya se copia con el siguiente número. Y esto sería la cinta. Esta curva, esta cinta, le puedo borrar el histórico. Y finalmente esta curva, borrarla. Y con esto, estas partes del hacha agrupo, control G. Esta parte del hacha quedaría bastante definida.